Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este nuevo webinar de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria. Yo me llamo Daniel Catalán, soy el presidente de la asociación y para mí es un auténtico placer daros la bienvenida a esta nueva actividad dentro de las series que estamos desarrollando dentro del tema de atención primaria. Para mí es un auténtico placer dar la bienvenida a dos excelentes ponentes, Elena Resano y Chema Gutiérrez. Elena, como bien sabéis, trabaja como periodista en La Sexta y Chema es periodista en Radio Onda Vasca. Estamos, la verdad, es que muy expectantes a este webinar porque ambos representan dos ámbitos del periodismo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Por un lado, Elena se encuentra trabajando en televisión, en un grupo de comunicación pues, nacional con diferentes accionistas, participaciones, un conglomerado de medios, ¿verdad? Y por el otro lado, Chema Gutiérrez se encuentra trabajando en la radio, en Onda Vasca. Como bien sabéis, representa un grupo de noticias, prensa local y sobre todo una radio que tiene una cobertura autonómica, ¿verdad? Por lo que nos encontramos con dos formatos mediáticos, televisión y radio, dos tipos de cobertura nacional y autonómica y también la audiencia, ¿verdad? Más heterogénea, aquella que es nacional, y más homogénea, aquella de ámbito local. Por supuesto, también quería dar las gracias a los moderadores y coordinadores de este webinar, a Emilio Rodríguez y Rosa Añel, que son los directores de la sección de atención primaria de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria. Y no me entretengo más, le paso la palabra a Rosa Añel para que introduzca el webinar. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos encantados que estéis hoy en nuestro tercer webinar. La sesión de hoy tiene por título Atención primaria, interesa a los medios de comunicación. Como decíamos en el anterior webinar, el sistema sanitario no es lo que más impacta en la salud de la población. De hecho, ya Marc Lalonde nos dijo en 1974 que los estilos de vida y el medio ambiente impactan mucho más. Sin embargo, no hemos atendido muy bien a los factores determinantes de la salud cuando todavía a día de hoy la mayor parte de la financiación la ponemos en el ámbito sanitario y no se destinan tantos recursos a potenciar los estilos de vida saludables o a tener un medio ambiente saludable. Dentro de lo poco que el sistema sanitario impacta en la salud, poco en relación con los otros factores que tienen mucho más impacto, pues luego nos sucede también que siendo atención primaria la parte del sistema que atiende a más del 80%, atiende y resuelve más del 80% de los problemas de salud de la población, pues está bastante infradotada respecto al ámbito hospitalario. Entonces, bueno, nosotros consideramos que desde luego existe un hospitalocentrismo de financiación y de gestión dentro del ámbito sanitario. Si os dijera que se ha descubierto una cosa que alarga la vida, reduce ingresos hospitalarios y visitas a urgencias y lo hace utilizando menos pruebas diagnósticas y muchos menos medicamentos, ¿qué pensaríais, no? Porque la mayor parte de la ciudadanía no conoce el impacto que tiene la longitudinalidad o la relación estrecha, cercana y de confianza mantenida en el tiempo entre el mismo médico de familia y los pacientes de su cupo. En los últimos 2 años hay por lo menos una docena de estudios que evidencian, ¿no?, que tener el mismo médico de familia durante 15 o más años reduce hasta un 25% la mortalidad. Y no es que tengamos que estar esperando 15 años para tener un efecto beneficioso, es que ya a partir de los 2 o 3 primeros años se ha detectado que reduce la mortalidad un 8%. Si esto fuera un medicamento, os imagináis los titulares, seguramente
la noticia abriría todos los noticieros y todos los periódicos, ¿no? A nivel estatal e internacional, ¿no? Si un medicamento demostrara que reduce un 25% la mortalidad. Entonces, lo que planteamos es que siendo atención primaria, teniendo identidad propia, destacándose por lo que es y por lo que aporta, que es diferente a otros servicios sanitarios, cómo es que a día de hoy sigue siendo la gran desconocida, ¿no? O quizás a veces pensamos los profesionales de atención primaria pues que estamos ninguneados, ¿no? Que está ninguneada por el valor que aporta y lo poco que se habla de ella. Si pusiéramos la pandemia como ejemplo paradigmático, ¿no? Pues las imágenes que se han divulgado, ¿no? De la atención primaria, lo que veríamos es esto. Muchos pasillos, puertas, sillas, pancartas, incluso barreras, cosas que transmiten como dificultad, ¿no? Pocos profesionales, cuando aparecen profesionales no se refleja la actividad asistencial, ¿no? Sino una actividad más de tipo administrativo y al fin y al cabo pues un calado, ¿no? Una imagen que deja un pozo como de negatividad, de poca actividad y de dificultades bueno, que no es una imagen positiva y sin embargo cuando ponemos COVID hospitales, ¿no? En un buscador, las imágenes que nos aparecen son estas otras, ¿no? En las que se ve pues dotación de recursos, muchos medios, muchos profesionales, actividad asistencial, se transmite entrega, desempeño, es una imagen mucho más positiva. Incluso esto que es un documental que se titulaba 8 meses sin rendirse. Fijaros qué imágenes aparecen, ¿no? Y si mostramos, sin embargo, estas otras imágenes parece que no han sido los mismos 8 meses, ¿no? Esto eran los 8 primeros meses de la pandemia, los que se vivieron en la atención hospitalaria respecto a los que se vivieron en la atención primaria. Y por último, pues plantearos que a veces la forma en la que se comunica la ciencia, ¿no? Los titulares que se seleccionan, pues también dan a entender las cosas a veces desde el punto de vista un poco sensacionalista, ¿no? Y generan falsas expectativas en la ciudadanía. Por ejemplo, en este titular descubren el secreto de la medusa inmortal para frenar el envejecimiento. Lo que se da a entender es que, bueno, que la ciencia va a conseguir que seamos inmortales, ¿no? Aquí se hablaba pues, del descubrimiento de los telómeros de esta medusa, ¿no? Que una vez que envejece puede volver a regenerarse y volver a ser joven. Y sin embargo, en el mismo año, con muy pocos días, en el mismo mes, en septiembre del 2022, otro medio de comunicación, el titular que había publicado es este otro. La medusa inmortal podría desvelar las claves para entender las enfermedades de la vejez y en el subtítulo dice, bueno, pues que esto nos va a ayudar a entender mejor cómo envejece el cuerpo humano. Aquí ya no estamos diciendo que esto va a conseguir que seamos algún día inmortales, ¿no? Sino que gracias a este hallazgo los científicos van a poder investigar pues, cómo se comporta el envejecimiento en el cuerpo humano o algo así y poder entender determinadas enfermedades que están asociadas con el envejecimiento. Entonces, bueno, quiero dejarlo ahí para hacer una reflexión conjunta, ¿no? Y las preguntas que proponemos hoy a nuestros expertos en el ámbito de la comunicación son estas. ¿Creéis que existe un hospitalocentrismo informativo? ¿Creéis que prima el sensacionalismo, ¿no? Y que primamos igual las noticias sobre la medusa inmortal mucho más que las noticias que tienen que ver con la prevención y el control de las enfermedades crónicas, por ejemplo? ¿Qué os ha parecido, ¿no? El ejemplo de la pandemia? Existe un relato hospitalario quizás hipertrofiado, no existe relato, existe un relato negativo de la atención primaria. ¿Cómo percibís, qué opináis al respecto vosotros que sois profesionales de la comunicación y cuáles podrían ser las causas y los factores contribuyentes, ¿no? De que la atención primaria, aportando tanto como aporta, pues no se hable de ella o no se hable suficientemente de su valor, ¿no? Y de sus fortalezas y de sus beneficios para
para la ciudadanía. Bueno, ya doy paso a nuestros dos estupendos ponentes de esta tarde. La primera es de sobras conocidas, Elena Resano. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, máster de Alta Dirección de Empresa y directora del Máster de Comunicación Audiovisual de la Universidad Internacional de Valencia. Desde el año 2006 presenta y dirige los informativos de La Sexta Noticias, la edición de las 14 horas y con mucho éxito, pero antes también ha trabajado en otras cadenas de televisión, en radio y también publica en prensa. Ella publica en Infolibre y en 20 Minutos y escribió un libro que se llama La trastienda de un informativo, en el que explica, bueno, pues eso, cómo se preparan los informativos, ¿no? Y los intríngulis y las cosas pequeñas que los espectadores no sabemos, pero ellos sí lo saben muy bien. Y Chema Gutiérrez es licenciado en periodismo por la UPV y él se dedica al mundo de la radio. Actualmente lleva las mañanas en Onda Vasca, pero ha trabajado también en muchos otros canales y también escribe en prensa. Yo, por mi parte, daros las gracias y espero que nuestros oyentes esta tarde, la gente que nos está viendo, pues disfrute de este webinar. Elena, por favor, cuando quieras es tu turno. Bueno, gracias Rosa por la presentación, gracias Emilio por la invitación. Yo casi voy a empezar respondiendo a la pregunta de la reunión de hoy. ¿Interesa la atención primaria a los medios de comunicación? Sí, y mucho, pero interesa porque interesa a nuestros espectadores. Voy a contar muy brevemente. La sección de salud está integrada siempre en la redacción y creo que Chema también será un poco... Dividimos las redacciones por temas, esta sociedad, esta nacional, esta deportes, esta internacional. Salud está dentro de sociedad y hay siempre un redactor, dos redactores especializados en temas de sanidad. Esto... es así en redacciones de Televisión Española, donde yo he estado, en Telecinco, donde también he trabajado, y es así como trabajamos también en Sexta Noticias. Hablamos mucho de salud, muchísimo, y siempre lo intentamos hacer con una premisa que es el rigor. No voy a hacer una autocomplacencia de cómo lo hacemos, como nos decía Emilio antes de empezar esta charla. No voy a decir que todo lo hacemos bien, pero sí que voy a contar cómo lo hacemos y cuál es el objetivo de lo que hacemos. Nosotros siempre hablamos de salud y no hablamos desde el punto de vista del glamour, ¿no? Estáis poniendo el ejemplo de la medusa. Esos titulares son muy impactantes y seguramente en medios digitales, sobre todo muy pequeños, que no sé de dónde estaba la fuente Rosa que ha sacado, buscan el clickbait, que llamamos, ¿no? Si tú tienes un titular muy jugoso, la gente va a pinchar y va a decir, voy a ver esta medusa, a ver si yo encuentro aquí. Bueno, esos titulares que siempre enganchan mucho y que también nos llegan a nosotros, sobre todo de medios extranjeros, son muy tentadores, pero siempre los cogemos con pinzas. Entonces, cuando vemos que hay, bueno, se ha descubierto una nueva terapia que va a retroceder o va a permitir frenar el envejecimiento, miramos muy bien de dónde ha salido esa terapia, qué estudio se ha hecho, con cuántos números de pacientes, porque es muy importante. Muchas veces nos llegan estudios de avances científicos o sanitarios que se han hecho con una población muy pequeñita, igual es con 100 pacientes, con 50 pacientes. Para eso, para nosotros no es significativo, o lo ponemos muy en cuarentena a la hora de desarrollar una noticia a partir de ese titular que nos llega, ¿no? Lo que hacemos siempre es tirar de expertos. O sea, cuando nos llega esto, lo primero que hacemos es preguntar a los expertos. Y aquí creo que Emilio ha pecado de tirar de alguien que no debería de haber tirado, porque nosotros, si no lo sabéis, nuestra RSC corporativa de La Sexta es constantes y vitales. O sea, estamos empeñados en que se destine más inversión a la ciencia, que se destine más inversión a los investigadores, y en eso tenemos una bolsa de expertos amplísima y además, me permito decir que de lujo, ¿no? Lo dirige este RSC Barbacid y tenemos un montón de expertos en un montón de áreas sanitarias. Entonces, lo primero es preguntarles a ellos, oye, ¿esto qué veracidad tiene? Y a partir de ahí desarrollamos. El criterio para hablar de salud en un informativo, y en esto nos diferenciamos un poco de lo que pueda contar Chema, nosotros somos imagen, sobre todo y por encima de todo, ¿no? Y si no hay imagen que pueda ilustrar lo que vamos a contar, lo tenemos difícil. Entonces, si no hay una imagen que nos pueda apoyar,
tenemos que inventarlo. Hay veces que si es muy interesante o porque no se ha desarrollado bien, intentamos tirar con los compañeros de grafismo, que nos ayudan mucho, pero si no existe esa imagen, es difícil que lo desarrollemos. El criterio fundamental, sobre todo, es que esto es importante para la gente que nos está viendo, esto interesa a la gente que me ve. Para eso nosotros en los medios tenemos muy bien perfilado el espectador que tenemos, lo tenemos casi definido por edad, por interés, por dónde reside, y sabemos muy bien a los espectadores que tenemos cada medio de comunicación qué es lo que interesa y lo que no. Y el nuestro sí que es un espectador especialmente interesado en temas de salud. Luego, ¿esto a cuánta población afecta? Esto que vamos a hablar es de un centro de salud muy pequeñito, de un pueblo muy pequeñito que habla de una población muy pequeña. Bueno, pero si es una denuncia, y aquí luego desarrollaré esto, sí que vamos a ello, porque hay veces que igual tenemos una mirada más política cuando nos estamos refiriendo a la atención primaria. Quizás en los medios de comunicación se habla mucho más de centros de atención primaria por una denuncia vuestra de los profesionales, porque no tenéis medios, porque no tenéis atención en horario de tarde, por también denuncia de los usuarios, porque tienen unas listas de espera tremendas para el médico de cabecera, para el pediatra, porque les han cerrado el centro de salud en una población que ya está de esta España vaciada. Sí que es verdad que quizás la atención primaria está más presente por este tipo de motivos o por este tipo de titulares en los informativos, pero sí que creo que hacemos una labor, sobre todo, de divulgación. Yo tenía un jefe en Televisión Española que decía que había que hacer interesante lo importante e importante lo interesante. Y en ese equilibrio nos vamos moviendo. Muchas veces lo importante no le interesa a la gente, pero hay que contarlo. Y en esto no voy a hacer autocomplacencia, lo siento, Emilio, pero es verdad que los medios de comunicación ayudamos muchísimo a la hora de toda la campaña de vacunación del COVID, de concienciar a la gente de que se tenía que vacunar. Y la campaña de vacunación del COVID fue un éxito, sobre todo y fundamentalmente por los profesionales, pero en parte también por esa divulgación informativa que se hizo desde los medios de comunicación. Contamos constantemente cómo había que vacunarse, cuáles eran los beneficios, cuál era la población de riesgo, qué riesgos había si no se vacunaba. Entonces, yo creo que en esa parte sí que los medios de comunicación, bueno, lo hicimos medianamente bien. Nos equivocamos, como todos los días, y seguramente haremos cosas mal, como todos en sus áreas, ¿no? Nos echáis mucho en cara que hablamos mucho más hacia los hospitales, ¿no? Y que quizás la percepción que tenéis sí sea así. Y quizás el relato que has puesto, las imágenes rosa de la pandemia, era así. ¿Pero por qué? Porque el verdadero drama de muertes se estaba produciendo en los hospitales. Es ahí donde estaba todo el drama, donde no se podían salvar vidas. La atención primaria era el primer filtro y tiene que seguir siendo el primer filtro para todo, pero en este caso, en el COVID, donde estaba el drama era en los hospitales, donde no llegaban los aparatos para la respiración, donde no llegaban todo el material necesario para salvar vidas, estaba en los hospitales. En la atención primaria eran los casos menos graves. Entonces sí que es verdad que pusimos mucho más la mirada allí porque el colapso real estaba allí. Nosotros, insisto en que quizás cuando hablamos de ciencia, de avances, siempre nos llegan titulares de, bueno, médicos del Hospital de la Fe de Valencia han conseguido un nuevo tratamiento para mejorar los infartos cardiovasculares. Es verdad que los avances en tratamientos y en curas llegan desde los centros hospitalarios, no llegan desde los centros de primaria. Y eso es verdad que nos ocupa más tiempo, más que los centros de atención primaria. Pero sí que, por ejemplo, ahora nosotros ponemos mucho el acento, tanto que se habla ahora mismo de salud mental, hemos puesto mucho el foco en que vosotros, los médicos de atención primaria, pediatras, sois fundamentales para empezar a detectar esos casos, para empezar a poner los primeros alarmas, en poner los primeros tratamientos y en que deberíais de tener mayor capacidad de tratamiento, ¿no? en ese tipo de pacientes. Eso lo hemos contado, quizás no lo hemos contado tanto como podemos contar otras cosas, pero sí que es verdad que la mirada que tenemos hacia el centro de atención primaria, hacia el ambulatorio, es más de denuncia, es más política, pero porque es así y porque eso es lo que también vosotros nos pedís a nosotros. Cuando venís a pedirnos,
oye, este centro de salud es que nos están sustituyendo a los médicos por teleasistencia y sois vosotros los médicos los que nos pedís a los medios que lo contemos y que lo denunciemos. Y en eso contamos un poco, porque no hay mucho más que contar. O sea, el día a día de un ambulatorio seguramente es menos atractivo que el día a día de un hospital, pero porque en cuanto a titulares o en cuanto a noticias, os diré que el minuto en televisión está más que cotizado. O sea, para entrar un minuto en televisión tiene que ser algo muy, 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 muy importante, porque cada vez tenemos menos minutos y tiene que ser algo que interese además, y en nuestro caso, a todo el territorio nacional. Es decir, que lo que pasa en Bilbao le interesa al que está en Murcia y lo que pasa en Melilla sea de interés para el que vive en Coruña. Entonces hay un equilibrio muy, muy precario, ¿no? entre esto y que al final consiga sus minutos en televisión. No me voy a enrollar mucho más, pero sí que es verdad que quizás vosotros percibáis que hablamos más en negativo de los centros de primaria que en positivo, ¿no? Pero yo insisto en el ejemplo que hemos puesto ahora, que además es algo que se ha pedido desde los médicos de cabecera, ¿no? Que sean un poco los que sean los primeros en atender casos de salud mental y sobre todo los pediatras, eso lo hemos contado. Y sobre todo nosotros sí que es verdad que quizás no llega ese mensaje, pero sí que es verdad que lo cuidamos mucho, el contar lo básico que es fortalecer el sistema de atención primaria como la pata fundamental de todo eso, porque si no, o sea, si todo lo derivamos a urgencias, y eso lo hemos contado muchísimas veces, se acaba colapsando los centros hospitalarios y hay un filtro que hay que pasar primero, ¿no? Y en eso sí que somos bastante divulgativos. Quizás no lo hagamos del todo bien, Emilio, y seguramente necesitamos un tirón de orejas y esta webinar viene muy bien también para escucharos a vosotros y para saber lo que hacemos mal. Pero sobre todo contamos, faltan medios, faltan profesionales, falta también implicación política, porque en esto, si los políticos no hacen no vamos a llegar a ningún sitio. Hablamos mucho de la rotación de los puestos, ¿no? Sobre todo de enfermería también, porque los enfermeros también nos reclaman muchas veces que contemos lo que están pasando, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el dibujo que hacemos de vosotros y la mirada que tenemos hacia la sanidad, hacia la ciencia, hacia los profesionales sanitarios y, en este caso, hacia los profesionales de la atención primaria. ¿Lo hacemos bien? Seguramente no, pero lo hacemos desde el más absoluto respeto y con la mirada de nosotros somos, yo siempre digo que somos los oídos y los ojos de los espectadores. Entonces preguntamos y contamos lo que el espectador quiere saber, ¿no? Yo soy madre de hijos que van a primaria, madre de una persona que está investigando de ciencia, soy hermana de médicos, soy hija de alguien que está agradecidísima a la atención primaria, porque mi madre sin su médico de cabecera no sería nadie. Entonces, todo eso intentamos que también sea reflejo en lo que estamos contando en el día a día. No me voy a enrollar más y le voy a dejar ya la palabra a Chema para que cuente su visión él desde su puesto en Onda Vasca. Hola, buenas tardes. Elena, suscribo todo lo que has comentado, pero absolutamente punto por punto y coma por coma. Yo creo que el debate es muy interesante, pero es curioso cómo cada uno ve desde su parroquia la situación, ¿no? Cómo lo vemos Elena y yo y cómo lo veis los profesionales de la medicina. Bueno, ni qué decir tiene que la salud, yo creo que siempre, históricamente, tradicionalmente, ha tenido una presencia importante en los medios de comunicación, pero sí que es verdad que igual es algo un poquito como de cajón o de perogrullo, un tópico, pero es cierto, a raíz de la pandemia es un asunto contenido aún más troncal y esencial en los medios de comunicación, con mayor presencia, ¿no? Tanto en medios escritos como en audiovisuales. La pandemia fue evidentemente un punto y aparte para todos, también para los medios de comunicación, que también lo sufrimos, trabajando muchos, en el caso de la radio, claro, en televisión tienes que ir a un plató, pero bueno, no siempre, también a veces se instalaron platós en las casas, es verdad, pero bueno, los que trabajábamos en radio podíamos estar perfectamente en pijama haciendo un informativo, un programa, ¿no? Con un Quantum, con una maquinita aquí en esta misma sala en la que me encuentro ahora.
y además fuimos considerados servicio esencial por el gobierno, ¿no? Los medios de comunicación. Y también quiero recordar que cuando empezó sobre todo la vacunación, muchos medios que hacíamos un llamamiento a la responsabilidad para que la población se vacunara, para que confiara en la ciencia, para que confiara en los médicos, y en ese llamamiento a la vacunación, hablando con expertos, con gente que te decía que las vacunas eran seguras, que estaban debidamente probadas. Muchos recibíamos insultos, en mi caso por parte de oyentes, bueno, de gente, bueno, que la sigue habiendo, del movimiento de pensamiento antivacunas, de esto que popularmente se llama magufos, que luego curiosamente también forman parte de pensamientos terraplanistas y otros temas ideológicos, también en política. Recibíamos insultos, pero además de una forma absolutamente descarnada, llamándonos poco menos que asesinos y genocidas por defender una vacunación que, bueno, ni qué decir tiene en este foro, estaba absolutamente demostrada y científicamente comprobada, ¿no? Por eso digo que a todos nos cayó y a todos nos salpicó parte de ese fango durante la pandemia, también a los medios de comunicación, no a panfletos, ni a digitales, ni a foros de dudosa procedencia, sino a medios de comunicación tanto a nivel nacional como es La Sexta, donde trabaja Elena, como a nivel autonómico como es Onda Vasca. Hospitalocentrismo, la verdad es que la expresión es muy bonita y es hasta es muy curiosa, ¿no? Pero, a ver, no voy a negar que a veces se puede caer o podamos caer en ello, en el hospitalocentrismo. No voy a negar totalmente eso. Pero no hablaría de corriente o de tendencia, porque ya si le añadís el ismo, estamos hablando al final de una corriente o una tendencia. Yo voy a negar la mayor, como ha hecho Elena. Atención primaria, proponéis, o bueno, ponéis sobre la mesa, ¿no? Ni gran desconocida ni gran ninguneada. Decís, la atención primaria es una gran desconocida, esta es la gran ninguneada. Yo creo que no. Sin ir más lejos, yo en mi programa matinal de Onda Vasca tengo una sección más o menos mensual, quincenal, con una médico de atención primaria, además abierta es prácticamente una sección sin guión. Hombre, hay un tema, una proposición inicial, una propuesta inicial, pero luego es una sección abierta a las consultas y dudas de los oyentes, ¿no? A través de los mensajes y de los WhatsApps que tenemos. He estado haciendo un repasito de contenidos de salud que he tenido en la radio, en mi programa en el último mes, y hemos hablado de la fibrosis quística, de la migraña, de la prevención del suicidio, del cáncer metastásico, de la menopausia, que fue el otro día, el Día Mundial de la Menopausia. Hemos hablado de nutrición, hemos hablado con una dermatóloga. He venido justo a este webinar porque he estado terminando preparando una entrevista para mañana que tengo con una médico del Hospital de Basurto que es infectóloga pediátrica, para insistir en la vacunación de gripe y COVID infantil. Quiero decir, creo que estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad social como medios de comunicación, que no desatendemos para nada la atención primaria. Además, con esa, ya me lo enseñó el otro día Emilio y además le agradezco a Emilio que me lo enseñara con un poco de tiempo porque lo estuve después pensando y cocinando. Esa presentación, Emilio, un poco tramposilla de las imágenes en Google durante la pandemia del COVID, es lo que ha dicho Elena y tiene toda la razón. Ahí, la atención primaria, imágenes de puertas cerradas, verjas, barrotes, porque estaban cerrados esos centros. Y no, en los hospitales no hay esas imágenes porque los hospitales estaban abiertos. Los hospitales estaban abiertos y evidentemente eso no era ninguna connotación negativa hacia los ambulatorios o centros de salud, sino que simplemente que estaban cerrados, que no atendían. Había solo consultas telefónicas. No estoy haciendo un juicio de valor con esto, solo es una constatación, es algo puramente objetivo. Sí que os tengo que dar parte de la razón en el tema de los titulares grandilocuentes. Por supuesto que los hay, y aquí, bueno, sí que habría que tener un poco el filtro como consumidores de información de lo que son ciertos medios digitales, ¿no? Que buscan lo que decía Elena, ese clickbait, el pinchar en la noticia y cuantas más reproducciones mejor, ¿no? O cuantas más visualizaciones mejor. En otro ámbito de la ciencia, en el de la astrofísica, el otro día hablaba con el ya exdirector del Planetario de Pamplona, con Javier Armentia, que también se me quejaba de el cometa del siglo, que habían titulado por ahí, ¿no? Evidentemente no era el cometa del siglo, ni muchísimo menos, pero bueno, insisto, luego hay esos titulares más sensacionalistas, más espectaculares, pero luego hay otros en digitales mucho más serios
luego ya está el criterio de cada consumidor de información, para ver que, bueno, pues que la noticia se puede enfocar de otra manera y le añades un verbo en condicional, etcétera, etcétera, ¿no? Yo insisto, sí hay relato de la atención primaria, sí se habla de ella. Cuando se habla de ella, muchas veces, lo decía también Elena, que faltan médicos, no es una crítica a la propia atención primaria, sino que evidentemente hay una reclamación ciudadana de crítica a los partidos políticos, a los gobiernos. Pero bueno, cuando se convocan aquí en Euskadi, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas de Osakidetza, ¿no? Bueno, yo creo que en Euskadi y en toda España, pero bueno, cuando se convocan OPEs, etcétera, también lo decimos, también lo anunciamos, también informamos de ello. No es negativo el relato de la atención primaria. Yo, por ejemplo, en mi caso, insistía mucho durante la pandemia y sigo insistiendo en destacar que la atención primaria es la puerta de entrada de todo el sistema de salud y que hay que cuidarla. Y que nos equivocamos, como dice Elena, pues claro que nos equivocamos, porque los periodistas hablamos de todo y no sabemos mucho de nada. Pero para eso recurrimos a vosotros, a los expertos, y para eso os entrevistamos, y para eso os llamamos, y para eso buscamos esas fuentes médicas para que, bueno, pues, metamos la pata, pero no la metamos demasiado. Entonces, bueno, yo creo que después de escuchar a Elena y de lo que yo acabo de exponer, poco más tengo que decir. Estoy muy interesado en escuchar vuestras opiniones y nada, que aquí estamos, que un placer. Muchas gracias. Yo he de añadir, si me lo permite Rosa, que también hay una especie, y no sé si tú también lo detectas, Chema, después de la pandemia hubo una especie de saturación por parte del espectador y por parte del oyente de todo lo que tuviese que ver con sanidad, salud y demás. Y es verdad que los temas no funcionaban y esto es así. Y luego, inmediatamente después ha habido como una especie de boom de interés por una vida saludable, por costumbres, hábitos, alimentación, y todo eso sí que está generando otra vez otro interés, otro tipo de interés o otro tipo de acercamiento del espectador o del oyente a todo lo que es el tema sanitario. Pero cuando les hablas mucho otra vez de COVID, de vacunas y tal, escucha, no quiero hablar de esto, o sea, cuéntame otra cosa. Sí, sobre todo salud mental, ¿no? Sí. Lo que se ha venido a llamar ahora salud mental. Y es verdad que además, como nosotros en la radio tenemos ese WhatsApp con los oyentes, lo comentaba también Elena, ¿no? Cuando hacen sus análisis y estudios de audiencias, cómo detectan ese interés del espectador en su caso, cuando hablan de temas de salud, nosotros ahí tenemos ese termómetro, lo tenemos al momento in situ, porque estamos hablando, podemos traer al mismísimo presidente del gobierno, al Lehendakari, que está muy bien, que hay que hacerlo, hay que hablar de política, evidentemente. Pero si llevamos a un médico y ese médico, sea del ámbito que sea, sabe expresarse bien, sabe comunicar bien, ese feedback de los oyentes es instantáneo. Empezamos a recibir un montón de mensajes, pero al momento. Vamos, lo tengo comprobadísimo y constatado. Ese interés que despiertan estos temas es inmediato en el oyente o en el espectador. Vale, muy bien, muy interesante, habéis dado algunas claves. El asunto de la imagen negativa en los medios de comunicación de atención primaria, porque en parte los propios profesionales lo generamos, porque en parte nos dirigimos a los medios de comunicación para que actúen como altavoz de nuestras reivindicaciones, ¿no? Lo tenemos detectado y en los webinars anteriores también ha salido. Pero bueno, quiero decir, es muy relevante, no lo vamos a obviar porque está ahí y está claro. Pero aparte de eso, dejándolo un poquito para no centrarnos solo en eso, hay mucho más margen de mejora, ¿no? Porque, por ejemplo, que la atención primaria sea considerada como puerta de entrada o como llave de paso para la atención especializada, pues es muy contraproducente. En la pandemia, ¿qué pasó? Que atención primaria trabajó más del 80%, un 85% del peso de la pandemia lo llevó a atención primaria. ¿Qué pasó? Que el 10% de la población que tenía que ir al hospital, de este 10%, igual la mitad tenían que ingresar, es lo que se llevó todo el escaparate mediático. Pero ¿qué pasaba con esos pacientes? Que los que iban a urgencias y les mandaban a domicilio, quien le hacía los cuidados en domicilio éramos atención primaria. Y los que estuvieron en la UCI ingresados, cuando
finalmente eran dados de alta, quien luego se encarga de reponer, ¿no?, de rehabilitar a ese paciente, es atención primaria. O sea, toda la carga que ha llevado atención primaria en realidad ha estado invisibilizada. Y mientras es cierto que algunos equipos de atención primaria durante unos meses tuvieron que estar atendiendo telefónicamente, eso coexistía en el tiempo con equipos de atención primaria que nos enfundábamos toda la parafernalia para ir a los domicilios de los pacientes. O teníamos un centro de salud que llamábamos limpio, donde se atendía por teléfono, y uno que llamábamos sucio, donde se atendía presencialmente a los pacientes con COVID. Entonces, todo ese peso ha quedado sumergido, ¿no? Y lo que se ha visto de la pandemia es la punta del iceberg, que por supuesto es el ámbito hospitalario. Entonces, hospitalocentrismo lo hay, os lo puedo asegurar, pero lo hay que no solo es informativo, que ya he dicho que el hospitalocentrismo es, en primer lugar, de financiación y de gestión, y es de decisiones políticas, por supuestísimo. Entonces, que la política debe ser la mejor medicina para los más pobres y los más necesitados, eso también se sustenta en atención primaria, porque quien más invierte en la ley de los cuidados inversos es atención primaria. Entonces, a mí me gustaría que esto se hablara en televisión y en radio y que se dijera, tener el mismo médico de familia durante 15 más años, pues te da más vida, más calidad de vida, menos medicamentos, menos pruebas complementarias. O sea, todo eso es lo que sería un poco revertir el hospitalocentrismo informativo de la atención primaria. Y ya termino. Asumo como profesional del ámbito sanitario que parte de la responsabilidad ha sido nuestra, porque si nosotros no nos encargamos de hacer saber esto, ¿no?, y si no tocamos a vuestras puertas y ventanas y correos electrónicos para que esto se haga saber, pues claro, vosotros no tenéis por qué saberlo, ¿no? Entonces, habéis dicho cosas muy relevantes y muy interesantes. Voy a dar el paso a Emilio, que le tengo ahí montadito. Rosa, ¿me permites un apunte? Por supuesto. Yo cuando hablo de que la atención primaria hay que verla como, bueno, hay que verla, o que a veces la hemos tratado como la puerta de entrada del sistema de salud, no me refiero a que los médicos de atención primaria seáis el portero, el bedel o el conserje de salud, con todo mi cariño a los porteros, bedeles y conserjes. Me refiero a que si se gripa la atención primaria, que es el primer paso que da un paciente, va a atención primaria, como su propio nombre indica, atención primaria. Si se gripa como una moto, si se gripa eso, se gripa todo el sistema de salud. Y yo creo que los medios estamos haciendo mucho hincapié en el hecho de que faltan médicos bueno, se dice médico de familia, médico de cabecera, que faltan pediatras, que ahí sí que hay una responsabilidad de partidos políticos y de gobiernos, porque por lo que parece se ha desatendido durante años ese asunto, y ahora, bueno, no sé hasta qué punto desde el Ministerio de Sanidad, yo sí puedo decir que desde el gobierno vasco se está intentando arreglar o enmendar esa situación con el tema de OPEs y tal, pero creo que también hace mucho encargo en eso, en la falta de médicos médicos y pediatras que faltan en Euskadi y faltan en toda España. Y muchas veces también ese es un problema, por lo que me han dicho los propios médicos y sanitarios, yo aquí sí que ya no lo sé de primera mano, es un problema incluso de las propias universidades y facultades de medicina, en las que se hace mucho hincapié en estudiar una especialidad y no se despierta lo suficiente, quizá, insisto, es lo que me han dicho, no se despierta lo suficiente la vocación o la afición o las ganas por ser un médico de familia o un médico en un ambulatorio de pueblo. Sí, ese sería motivo a tratar en otro webinar, que nunca ha habido tantos médicos colegiados como hoy en día, datos del Ministerio, o sea, médicos colegiados, nunca ha habido tantos como actualmente. Y, sin embargo, cada vez hay menos profesionales que quieran ejercer en atención primaria. Ese tema tiene otras aristas. Pero bueno, gracias igualmente por sacarlo a relucir. Le vamos a dar paso a Emilio. Voy a andar rápido porque nuestra representante del infoentretenimiento audiovisual se tiene que marchar y luego nos queda solo el del audio. Entonces nos va a faltar una de las dos muletas en las que apoyarnos. Bueno, yo voy a hacer un par de comentarios y luego lanzar una pregunta propuesta. El primer comentario es, vamos a ver, la atención primaria es la que se ocupa del ciudadano, del
continuamente, porque un ciudadano puede pasar toda su vida sin ir al médico nunca, alguno, muchos, un porcentaje muy alto, están atendidos por su médico de cabecera toda su vida y en ocasiones necesitará atención hospitalaria. Pero cuando la atención hospitalaria, que está limitada en el tiempo, se acaba, le despiden a su médico de cabecera, que es el que se puede encargar del ciudadano. Es decir, la atención primaria es el gran colchón o el gran paracaídas del ciudadano y de su salud, al margen de que sus ventajas son clarísimamente demostradas en artículos recientes. Eso por un lado. Luego, Elena, y también tú, Chema, lo habéis comentado, habláis, y es cierto, de la gran campaña que hicisteis para vender, en el mejor sentido, las vacunas en el COVID, ¿no? Bueno, eso puede ser un ejemplo de una campaña necesaria para vender la atención primaria. Es que habéis citado, la atención primaria solo sale reflejada en forma de conflicto. El relato de la atención primaria es el follón, además es el follón preferido por los partidos políticos para darse palos de una y darse cuenta que gobierne quien gobierne en cada autonomía, hay los mismos líos en todas. Eso es llamativo, ¿no? Lo que hace pensar en que hay una cierta concordancia subterránea, un poco conspiranoica, entre todos para acabar con la atención primaria. Pero no es posible también, lo mismo que hicisteis un excelente trabajo de agenda para vender la vacunación, que tuvisteis que decir cosas importantes, que tuvisteis que decir cosas basadas en la evidencia, que tuvisteis que traer a la gente mejor preparada. Eso mismo, esa misma agenda se puede hacer con la atención primaria en los medios de comunicación. Sin dejar de denunciar, sin dejar de sacar la foto de la pancarta y de las 500 batas por la calle, que es algo que nunca he entendido, lo de sacar la ropa de trabajo que tiene que estar limpia a una manifestación por la calle, no me parece bien. Pero esa otra parte de venta, en el mejor sentido, de los beneficios de la atención primaria, también es susceptible de ser agendada por los medios, lo mismo que en su momento hicisteis la agenda de las ventajas de la vacunación del COVID. Y luego, por último, yo siempre tengo la sensación, esto quizás se deba a mi afición por el cine, ¿no? Cuando habéis hablado de la pandemia, ahora los dos habéis hablado con cierto entusiasmo de la salud mental. O sea, yo termino teniendo la sensación que estas cosas son el MacGuffin de los medios de comunicación. Como las películas de Hitchcock. Este es el MacGuffin. Ahora vamos a hablar de salud mental, que es muy importante, pero no os creáis que es muchísimo más importante ahora que antes. Antes era muy importante. Los enfermos mentales están ahora tan desatendidos como estaban hace 15 meses o 15 años. Y os hago una profecía, como estarán dentro de 15 años. Que no se les va a atender como es debido, porque no se van a poner los recursos para ello. Pero sí tengo siempre esa sensación de que estos grandes temas son vuestro MacGuffin. Es con lo que nos entretenemos. Ojo, de lo que no dudo en absoluto, esto de verdad, o sea, no personalizo, no estoy señalando con el dedo, Elena, Chema, sois dos vendedores de humo. No estoy diciendo eso. Pero sí echo en falta las posibilidades que tenéis. Los medios de comunicación, me parece, de memoria, recuerdo ahora, el 80% de la información de los ciudadanos la hacen a través de la televisión, unas encuestas de la Unión Europea de hace un año. 80% televisión, 30 y tantos por ciento radio. Porque los medios digitales realmente no informan. Somos lectores, como dice alguno por ahí, somos lectores de titulares, ¿no? Bueno, como no se trata de que yo sea ponente, aunque me he dado un paso porque Rosa no me dejaba hablar, sí quiero saber, o sea, la pregunta, ¿existe una agenda? Casi mejor todavía, para que exista una agenda tiene que haber conciencia. ¿Tenéis conciencia en los medios? Vuestros expertos, esos expertos que tenéis en vuestras redacciones. Chema, yo no soy experto de tu redacción, yo hago música, ya lo sabes. Esos expertos tienen conciencia de la necesidad de hacer una agenda, de prestigiar la atención primaria entre los usuarios, entre los ciudadanos,
para que, como decíamos en otro momento, el ciudadano considere la atención primaria, la atención que recibe, como algo importante, prestigioso, como algo valioso, y que se sienta herido cuando se la están quitando. Entonces, yo recojo el ¿los guante. medios tienen esa posibilidad? No lo sé. Yo recojo el guante porque como ya estoy ahí en tiempo de descuento que tengo que salir corriendo como la Cenicienta. Te voy a decir una cosa, yo formo a directivos en formación en comunicación y hoy he tenido una cúpula directiva de una empresa importantísima. Y yo siempre repito lo mismo, lo que no se cuenta, no se sabe. Si no nos lo contáis vosotros, no lo vamos a poder ni saber nosotros ni saber nuestro público. Entonces, aquí casi lanzo la pelota a vuestro tejado. Sois vosotros los que nos tenéis que contar. Sois vosotros, nosotros no marcamos una agenda de los temas que queremos que sean de debate público. Sí que lo hacen los políticos y nosotros intentamos no llevarles el juego ni jugarles a ese juego a los políticos, sino marcar nosotros lo que creemos que es importante cada día. Y te pondré un ejemplo, Emilio, y pondré un ejemplo a todos. La información internacional no interesa, no nos da audiencia. Nosotros estamos contando constantemente la guerra de Israel, la guerra de Gaza, la guerra de Líbano, lo que está pasando en Taiwán. Eso no nos da más puntos de ser, al contrario. Porque cuanto más alejado geográficamente está la información, menos interés suscita en el espectador. Y nos empeñamos en que hay que contarlo, y nos empeñamos en que hay que contar temas porque creemos que son importantes. Y ahí volvemos a tirar siempre de expertos. Cuando yo tengo que hablar del escudo que utiliza Israel, yo no tengo ni idea. Yo hablo con un experto en armamento, con un experto en defensa, siempre tiramos. Entonces, sois vosotros los que tenéis que marcar o tenéis que sacar los temas y lo tenéis que hacer igual haciendo un clickbait muy bonito con ese, hemos descubierto el medicamento que salva vidas, que es la atención primaria. Me parece un titular súper atractivo, pero tenéis que contarlo vosotros, porque si no, nosotros no lo vamos a adivinar. Nosotros no vamos a ir a buscaros a vosotros para que nos lo contéis. Entonces, la pelota está en vuestro tejado y vosotros sois los que tenéis que darnos perchas, que es como nosotros decimos, perchas para contar temas dentro de un informativo, para que esos minutos que yo contaba que se cotizan tanto en televisión sean para vosotros y sea esa ventana que para vosotros es maravillosa, pero contar lo que vosotros queréis, pero solo acudís a nosotros cuando tenéis un problema de falta de medios, de falta de personal y al final lo que pesa es la imagen negativa. Pero fíjate que aún así no creo que ni el paciente ni el usuario tenga esa percepción de la atención primaria. Yo creo que todo el mundo tira de su ambulatorio de al lado de casa y es al primero que va cuando le pasa algo. O sea, antes que a un hospital y más en Madrid, os puedo asegurar que ir a urgencias es saber cuándo entras, pero no saber cuándo sales. Yo con esto me voy a despedir, os voy a dejar aquí porque me tengo que ir corriendo y os agradezco mucho la invitación. Os veré después en lo que quede grabado. Mil Muchas gracias. Gracias, Elena. Sí, Elena ha dicho una cosa importante y aquí os voy a dar la razón a los dos. Somos responsables, los propios médicos, de la no presencia de la parte que interesa divulgar a través de los medios. Bueno, esta es una demostración. Lo que estamos haciendo desde la asociación, con nuestro presidente Daniel, que andará por ahí todavía, date cuenta, Rosa y yo somos médicos, en sentido estricto. Entonces, desde una asociación de comunicación en la que no hay médicos, o muy pocos, sanitarios, creo que hay alguno, pero vamos, no es mayoritario. Nuestro empeño es que se hable de la atención primaria en concreto, no de la medicina en general, sino de la primaria en concreto, que se hable estrictamente desde el punto de vista de la comunicación. Y tenéis razón, en general las asociaciones de médicos no ven la necesidad de pelear la batalla de la comunicación, no la ven. No, las grandes asociaciones médicas, esto es una opinión personal, no quiero involucrar a nadie más porque van a insultar a alguien que sea a mí solo. Pero yo creo que las grandes asociaciones no se dan cuenta de la importancia que tiene, bueno, lo que sí los políticos se han dado cuenta del famoso relato, ¿no? No han leído lo del elefante en la habitación, ni han leído a Salmon, o Salmon, que es francés, y no se han dado cuenta que la primaria ha perdido la batalla del relato. La primaria se ha convertido en
algo de conflicto, todo el mundo está protestando siempre, los médicos, más medios, más recursos, más no sé qué. Y por otra parte, algo que habéis repetido sin daros cuenta y que suele suscitar problemas en la primaria, ¿no? Es que la primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. No, yo te diría, la primaria es el sistema sanitario. No, si tuviéramos que dar unos cuantos hachazos de poda por motivos económicos al sistema sanitario, hay algunas cuantas cosas que desde el punto de vista de la relación coste-beneficio se podrían eliminar antes que la primaria. Si me permites, Emilio, a todo lo que has expuesto y a todo lo que ha expuesto antes de despedirse Elena, bueno, yo creo que ¿hay agenda, hay concienciación? No, no hay agenda como tal, o sea, lo reconozco. Sí hay concienciación. Yo creo que los medios sí estamos concienciados en seguir abordando estos temas y en informar. No hay agenda como tal, excepto cuando efectivamente lo que apuntaba Elena, excepto cuando recibimos convocatorias de prensa, notas de prensa o campañas muy concretas como la actual de la que está ahora de vacunación de la gripe. Pero de verdad, creedme que no hay demonización de la atención primaria. Yo no lo percibo así. Yo no sé, creo que es una percepción vuestra muy subjetiva. No niego que haya algunos casos y que en base a esos casos pues tengáis vosotros esa percepción o incluso, por qué no decirlo, esa quemazón. No lo niego, seguro que hay casos porque hay de todo en la viña del Señor, pero creo que de verdad, en líneas generales, no hay ninguna demonización ni abandono de la atención primaria. Ahora he recordado que el mayor congreso de médicos de atención primaria de España se ha celebrado hace un par de semanas aquí en Bilbao y lo hemos contado en la radio y hemos entrevistado a uno de esos médicos que participaba, bueno, al presidente, de hecho, de esa asociación, no recuerdo el nombre, disculpad. Yo de verdad creo, y claro, pero eso, ¿cómo nos llegó? Pues porque nos llegó una convocatoria de prensa, una nota de prensa y una invitación a que tenemos una serie de personas que forman parte de este congreso, se emergen, eso es, gracias, Emilio, se emergen. Y tenemos una serie de personas que están dispuestas a ser entrevistadas en su medio de comunicación. Entonces, yo cuando recibo esas ofertas o esos ofrecimientos de entrevista, yo soy el primero que descuelga el teléfono y llama porque, como decíamos antes, todos los contenidos informativos relacionados con la salud siempre tienen un gran interés por parte de en mi caso, de los oyentes. Yo insisto en lo que os he dicho hace un momento, ¿no? O sea, esto no, vamos a ver, no personalizo de ninguna manera, y menos en la parte final de la cadena informativa, que es el locutor o el presentador, tenga la categoría que tenga dentro del equipo, que es decir, que puede ser presentador, locutor, editor, director del programa, como es tu caso, ¿no? O el caso de Elena, que me imagino que también es directora del informativo. Pero sí, no sé, me ha llamado la atención lo que habéis dicho de lo del COVID, ¿no? Que efectivamente hicisteis una agenda de COVID de poner en valor la vacunación y lo hicisteis bien. Llegasteis a la población y vendisteis, en el buen sentido, insisto, vendisteis una conducta. Bueno, eso mismo es posible hacerlo con la atención primaria. La atención primaria es vendible, es susceptible de agendar, es susceptible de contar sus ventajas y de contar sus beneficios, y eso no existe. O sea, pero tampoco nos podemos conformar con episodios. No, voy a traer a uno que hable de esto, a otro que hable del otro. No sé, el problema de la atención primaria es que necesita primero vender sus virtudes, vender lo bueno, y luego también una parte importantísima de educación de la población, de educación no sanitaria, sino administrativa. O sea, que sepan usar razonablemente los recursos sanitarios, que uno de los problemas es que el uso de los recursos sanitarios es algo descabellado que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso también. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando muchas veces de cosas que no son populares, ¿no? Que no son, que a la gente no le apetece oír muchas veces, ¿no? El interés, bueno, estaba notando temas sanitarios, grandes temas políticos, noticia, espectáculo y tal. Entonces, hablar si hay que hablar, por ejemplo, del sobrepeso, tenderemos a hablar de la semaglutida
y no de una dieta equilibrada y sana, ¿no? Y la gente quiere oír hablar del Ozempic. Yo reconozco que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y luego sí también he comprobado con lo que habéis hablado los dos, y es que como cadena autonómica, no local, pero sí autonómica más pequeña, probablemente, y aquí, bueno, voy a dar el dato de que yo colaboro con Onda Vasca, o sea, que digamos que es mi casa un poco, aunque hable mal de ellos, ¿no? Pero está más cerca en sus noticias porque no tiene la obligación de dar esas otras noticias de nivel superior que la Sexta Exacto. sí tiene obligación de dar. Sí. O sea, vosotros en Onda Vasca no teníamos por qué hablar del lío del ambulatorio de Huelva o de Algeciras, porque no es una noticia para nuestro público. Sin embargo, la Sexta, Claro. Elena, probablemente sí tiene que hablar Claro. de que ha pasado tal cosa en el ambulatorio de Algeciras, ¿no? Porque sus oyentes son de allí. Es una ventaja. Nosotros podemos estar más cerca y podemos, bueno, hablo nosotros, estoy hablando como colaboradores de Onda Vasca, ¿no? Sí, sí. Una radio, y luego además la radio, la ventaja sobre la televisión es que nuestro tiempo está menos tasado que el de la televisión. También está tasado, pero no de esa manera avariciosa y casi de imposible de gestionar como es el tiempo de televisión. Sí. Que muchas gracias, Chema, por tu interés, por involucrarte, por tu participación. A Elena, que se ha tenido que ir, lo mismo. Nuestro agradecimiento más sincero. Esperemos que de ahora en adelante sepamos hacerlo mejor y tener más presencia para lo bueno en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que, bueno, que podemos dar por finalizado este webinar. Muchas gracias a los asistentes también en directo.